Bien, ¿cómo les va? Hoy vamos a ver algunos conceptos fundamentales acerca de la adolescencia. ¿Mm? Planteándonos esta pregunta, ¿qué es la adolescencia? Se considera una etapa vital, como por ejemplo la adultez, como por ejemplo la niñez, como por ejemplo la vejez. ¿Mm? La etapa vital adolescente es el periodo de las transformaciones físicas, psíquicas y sociales del que participan ambos sexos aproximadamente entre las edades desde los 11 a los 20 años. Esta etapa adolescente se va a caracterizar por crisis y ruptura. Crisis, dado que se presentan en las y los adolescentes, en los jóvenes y las jóvenes, toda una serie de planteos y de cuestionamientos acerca del sí mismo y del mundo con el cual interactúan. Y de ruptura, esta etapa adolescente, porque entraña el abandono de un periodo de extrema dependencia infantil para progresivamente ir construyendo, por supuesto que no sin obstáculos, lo que se denomina la identidad adulta. En este camino, el fenómeno típicamente llamado de rebeldía adolescente va adquiriendo énfasis en tanto apuntará a los deseos de lograr un mundo nuevo en el cual los ideales de las y los jóvenes se contraponen con las realidades de la y los adultos. Se van a distinguir en esta etapa vital adolescente tres etapas. La denominada etapa puberal es la que da comienzo al proceso adolescencial y se caracteriza fundamentalmente por un rompimiento masivo con los fenómenos denominados infantiles y un aislamiento del mundo externo en general. Nosotros vamos a ver que, por ejemplo, hay una retracción, un aislamiento que la y los adolescentes y el adolescente en la etapa puberal tiene esto de encerrarse en el propio cuarto, de no tener que ver con nada del mundo adulto, ¿sí? Esto de una retracción libidinal porque se encuentra entre un cuerpo nuevo en el que todavía hace falta tratar de coordinar esta asincronía que se va sintiendo entre el desarrollo hormonal y el cambio del cuerpo que se siente en la adolescencia o en la pubertad, mejor dicho, ¿sí? Con este extrañamiento del yo, para hablar de algunos de los fenómenos o algunas de las conductas, algunos de los sentimientos que empiezan a aparecer en esta etapa puberal. La segunda etapa dentro de la adolescencia es la denominada la etapa nuclear. En esta etapa se va a caracterizar por la instalación efervescente de las características que en general damos a la adolescencia como etapa vital, es lo que se denomina la etapa de la adolescencia propiamente dicha. En esta se va a destacar, ¿sí?, esto de la identidad con los demás, con los propios padres, con el grupo, esto de juntarse, de andar en grupo y de estar con aquellos que nos sentimos identificados en función de lo que al adolescente o el adolescente se siente identificado en esta etapa nuclear con respecto a lo que le pasa a lo mismo que al otro compañero o compañera, que sienten las mismas cosas, ¿sí? Por eso esta es la etapa propia de la adolescencia donde digamos, se crean modas en estos grupos de adolescentes, ¿sí? Se distinguen por la forma de vestirse, por la forma del código que adquieren en el hablar cotidiano, por las vestimentas, por distintas formas donde se sienten identificados e identificadas, y es la etapa de los primeros noviazgos compartidos, de las salidas grupales, ¿sí?
y de la rebeldía, llamada propiamente adolescente, que va en contraposición a todo lo que tenga que ver con el mundo adulto, las realidades del mundo adulto. En la tercera etapa dentro de la adolescencia es lo que se llama la etapa juvenil. Consiste en el periodo de transición del modelo de funcionamiento esencialmente adolescencial, que vimos en la etapa anterior nuclear, a un comportamiento similar del adulto, donde aquí se va adquiriendo la identidad sexual, se va definiendo, ¿sí?, para la asunción de la identidad adulta, y que tiene que ver con asumir y hacer cosas que son propias del adulto. Es una etapa en general que requiere el acompañamiento también, obviamente, no solamente durante esta etapa, pero digamos, es como un acompañamiento que ya el joven y la joven adolescente hace, ¿sí? Es como como un volver a reencontrarse con estos padres, ¿sí? De una manera distinta. Es un periodo de reparación, un periodo de grandes creaciones y de proyectos, que tiene que ver con la elección vocacional, con la elección de lo que al adolescente le gustaría o al adolescente trabajar, etcétera. Bien, ahora vamos a ver en esta placa que sigue que estas diferentes etapas que vimos respecto a la adolescencia, es decir, la etapa puberal, la etapa nuclear y la etapa juvenil, no es sin producirse pérdidas. Es lo que se denomina, de acuerdo a Verasturi y Nobel, que escribieron un libro que se llama La adolescencia normal, ¿sí? Entre comillas, normal, ¿sí?, que se destaca por duelos. Este estado de crisis y ruptura que hablamos al principio, que se observa en la adolescencia, están fuerte ligados a 3 duelos que las y los adolescentes deberán atravesar en su camino a la asunción de la identidad. El duelo por el cuerpo infantil, donde los cambios biológicos imponen un cambio al cual el yo se siente ajeno y extraño. Esto lo vimos plasmado sobre todo en la etapa puberal, la cual hicimos referencia anteriormente, y la aparición del nuevo tipo de erotismo, al cual Freud va a llamar erotismo genital. Es decir, que tiene que ver con que, ¿sí?, hay los erotismos parciales, que serían de lo que Freud llama etapa oral, etapa anal. Esto tiene que ver más con las etapas de la sexualidad y el recorrido que hace la libido desde la primera infancia, desde el nacimiento, ¿sí?, donde pulsiones parciales van encontrando lugares en el cuerpo, que tiene que ver con la satisfacción, no sexual, sino que tiene que ver con la sexualidad, ¿sí?, que se tiene desde la primera infancia, ¿sí? Y al tener el duelo por el cuerpo infantil, aparece este erotismo donde tiene en primacía el erotismo genital, es decir, donde está posicionado la satisfacción justamente en los genitales, donde ya el cuerpo biológico puede responder, ¿sí?, a esta satisfacción a través de la genitalidad. Entonces hay un duelo por ese cuerpo infantil. Bien. El otro duelo de los que hablan Verasturi y Nobel es el duelo por los padres de la infancia, ¿sí?, que tiene que ver, que se puede entender por las diferentes posiciones en que las y los adolescentes colocan a sus padres y que generaron diversas representaciones que tienen de ellos y que aparecen como recuerdos y fantasía. Es este duelar por esos padres omnipotentes, que se tenían, que todo lo sabían, que todo lo podían. Y esto se produce, el duelo por estos padres de la infancia, que lo vemos sobre todo aparecer en la etapa, este duelo en la etapa denominada puberal de la adolescencia. Este proceso de duelo implica quitar valor a algo o a alguien, por eso se llama un desinvestir.
Y entonces este proceso de duelo implica una historia referida a los vínculos del ser o vínculos identificatorios y referida a los vínculos objetales que se tiene o que tiene él y la adolescente, perdón, con esos objetos. Bien, y el tercer duelo tiene que ver el duelo por la identidad infantil. En general, y los adolescentes tienen prisa por avisar que ya no es ni una niña ni un niño. Tanta prisa tienen que en ocasiones son capaces de hacer cosas de grandes. Entonces, a veces pareciera que no les queda otra salida que esa de hacer cosas de grandes, si los padres no aceptan o acompañan el crecimiento. Entonces, en este duelo por la identidad infantil, justamente lo que se ve es que a partir de la época puberal, ¿sí? Los jóvenes o las jóvenes tienen prisa, se los ve con prisa para hacer cosas de grandes. Y por ahí todavía no están listas o listos para hacerlas, ¿sí? Pero no les queda otra, porque si a veces los padres no acompañan el crecimiento que se está dando justamente del pasaje de la identidad infantil, ¿sí? Hacia el pasaje de la identidad adulta. Para las y los adolescentes es preciso dejar de ser a través de los padres, esto ocurría justamente en la infancia, para poder escribir la propia historia, lo que se llama haciendo camino al andar, responsabilizarse tanto de los aciertos que tengan como de los fracasos y errores, capitalizarlos como aprendizajes, llevando también lo transmitido como instrumento y quedando así habilitadas y habilitados para la creación, para esta elección vocacional, para la elección o pensar en quién uno le gustaría trabajar o qué les gustaría trabajar, ¿sí? Para sentirse creativos en temas tan importantes, ¿sí? Como son la libertad, la cuestión de género, la verdad, el amor, etcétera. Bien, y también tenemos que en esta asunción de la identidad sexual tiene que ver mucho con la identidad del yo. Tendrá que ver con la aceptación del pleno ejercicio, que de la capacidad libidinal, es decir, de la capacidad de la libido que las personas, los sujetos tienen al relacionarse a nivel ya ahora genital con otra persona. Como en esta etapa es muy importante el logro de la identidad sexual, es decir, durante la adolescencia, ¿por qué es importante? Porque es parte fundamental de la identidad que va a adquirir el yo. Las y los adolescentes van asumiendo los roles, las actitudes, la conducta verbal y gestual y las motivaciones, que es necesario para que esta identidad sea tanto confirmada por los demás como por ellos mismos y ellas mismas, adolescentes, para asegurar su propia aceptación sexual. Bien, esto tiene que ver con lo que ha sido estudiado, lo que todavía, digamos, está en el tapete, en primacía, con respecto a una explicación teórica de que en la adolescencia, porque es una etapa de crisis y de ruptura, cuáles son las etapas en la adolescencia, y cuáles son los duelos los 3 duelos que se tienen durante la adolescencia, y luego la importancia de la asunción de la identidad sexual como identidad del yo que se produce durante este periodo adolescente. Bueno, les dije una explicación sucinta, reducida, pero me parece que es interesante a la hora de pensarse como adolescentes y después charlaremos respecto a estas conceptualizaciones que les traigo, a ver qué opinan y si se sienten en algún punto identificadas o identificados, y si no, bueno, charlaremos por qué. Hasta luego.